was working in the Himalayas, in a town in the Himalayas, traveling. Entonces la historia cuenta que en el último tiempo del 1800, Lahiri Mahasaya, que era un contador, se va de viaje, un viaje de negocio a los Himalayas. And he was practicing a little bit of yoga, but he wasn't like a serious yogi at that point. Y él estaba practicando yoga, venía practicando yoga, pero no seriamente. And so he went for a walk one night and in the snow, and he was approached by a man. Y sale a caminar al bosque y se encuentra con este hombre que como que vino a saludar. Era una noche que creo que nevaba, ¿no? And so the man was a yogi. He looked, young. And this was Mahavatar Babaji. Mahavatar Babaji invited him to come to his cave. Y este hombre era Mahar Babaji, que lo invita a ir a su cueva. Era un hombre joven. Y lo invita a que fuera a aprender. And so Mahavatar Babaji is an avatar. An avatar is just a pure, it's essentially God in the flesh. And so it's the highest being, the highest liberated being on the planet at any given time. Y Mahavatar Babaji entonces era un avatar. Y un avatar es como la manifestación de Dios en el planeta. Dios se manifiesta en carne en el planeta en distintos tiempos, en distintas eras. Entonces en ese momento Dios se encarna, se manifiesta en este cuerpo de Babaji. Entonces por eso se le dice Mahavatar Babaji, porque un avatar es eso, es la encarnación en cuerpo del Espíritu Divino, Dios. El significado de Maha es great, grande. Claro. Entonces, Maha Avatar es un avatar Grande. grande. Magnificente. Sí. Entonces, an avatar, there's usually one or two avatars on the planet in every era. Entonces dice que siempre hay uno o dos avatares en cada era que están en el planeta, como en carne y hueso. And these avatars bring the highest teachings back to humanity, especially when humanity is kind of in a low point of its evolution. They come back to rekindle the sparks of spiritual growth and evolution. Claro, y están aquí para enseñar y para despertar a la humanidad. Y generalmente cuando, no sé, en distintas eras, cuando la humanidad ha estado como ahí casi en el fondo, tocando fondo, aparecen para volver a enseñar, a traer estas enseñanzas para que así haya un resurgimiento de la conciencia, para que las personas empiecen a despertar. The Buddha, like Christ, like Krishna. Como el Buda, Cristo, Krishna, todos han sido avatares. And there's been many female avatars, but this age that we're in right now is sort of male dominated, and that's why the female avatars were more like in the past, but they're coming back as we move into this newer age, newer era. También han habido mujeres avatares, pero la era en que estamos como que se le da más importancia al cuerpo masculino, a la esencia masculina, pero sí han habido mujeres avatares y van a venir más, dice Kriya, porque estamos como abriéndonos a que la mujer también sea reconocida. And actually, Mahavatar Babaji has a sister, and she is an avatar that manifests at different times. Y Mahavatar Babaji también tiene una hermana que se manifiesta también en el cuerpo femenino. And so, Kriya Yoga has been known for thousands of years, and it was taught in the Himalayas from guru to disciple, and it was lost for a time. And so there were small groups of yogis still practicing it, but it was lost to the public. So Babaji was bringing this back out to the public. He taught it to Lahiri Mahasaya to bring it back out to the world. Claro. Y el Kriya Yoga se había como perdido en algún momento. Había sido enseñado en los Himalayas por mucho tiempo
y en algún momento se perdieron las enseñanzas. Entonces Papaji reaparece y le enseña a la Jiri para que esas enseñanzas volvieran a tomar curso y se volvieran a hacer públicas y masivas. So Babaji brought him to his cave, he touched him on the forehead, and Lahiri remembered all of his past lives learning with Babaji in that same cave. Y en la cueva que estaba, la Jiri le pone la mano Papaji le pone la mano a la Jiri y le traspasa todas las enseñanzas y su conciencia. Y ahí la Jiri se acuerda, hace como una recapitulación y se acuerda de todas las vidas pasadas que había estado con él y se acuerda de esas enseñanzas. And so he spent 2 weeks there learning all of the Kriyas, and he remembered them all. It was like he was just, it wasn't like he was learning them for the first time, it was like a review. En esas 2 semanas que le enseñan las técnicas de Kriya Yoga, la Jiri, más que sentir que estaba aprendiendo algo nuevo, siente que estaba repasando esas técnicas, porque ya estaban en él. And then Babaji told him to go back to his house. He was a normal householder, he had a wife, he had children, and to go back out into the world and bring these teachings to the people. Y le dice a la Jiri que vuelva a casa y que empiece a enseñar estas técnicas. La Jiri era un hombre muy corriente, tenía trabajo, tenía familia, tenía hijos. Entonces esas enseñanzas quedan para quien sea, no necesariamente una persona que no tuviese familia o que fuese un monje. Las enseñanzas llegan al público común y corriente. Y eso es lo importante de Kriya Yoga, que es para el público común y corriente. No es necesario desapegarse de todo lo que tenemos materialmente o del trabajo, sino que se pueden hacer estas técnicas teniendo una familia, teniendo un trabajo. Eso no debiesen ser impedimentos. And so then Lahiri had a lot of disciples. One of his highest disciples was Sri Yukteswar. Aquí debe haber. Entonces, la Jiri tiene muchos discípulos y entre uno de ellos está Sri Yukteswar. La leyenda entrega. Este es uno de sus discípulos. Importante. ¿Y Lahiri? Y la Jiri. ¿Quién está leyendo el libro? They tried to take pictures of Lahiri. They couldn't, he wouldn't let them take a picture. And so they would take a picture, and actually whatever was behind him would show up. Y dice que cuando querían sacarle foto a la Jiri no salía en la foto. Lo que siempre salía era lo que estaba atrás de la Jiri. And so there's actually only one photo of him ever. Claro, y hay una sola foto de él, una, de todas las que sacaron siempre. And so he taught Sri Yukteswar, and then Sri Yukteswar was visited, or actually went to a large religious gathering called the Kumbh Mela, and he came across Mahavatar Babaji there. And Babaji told him, I will bring you a disciple, and he will be very enlightened, and he will take yoga and meditation to the West. Entonces, Sri Yukteswar va a un gran festival que se hace en India, el Kumbh Mela. Miles de personas van a ese festival, miles de personas. Y se aparece Mahavatar Babaji, nuevamente Babaji se hace carne y se le aparece a Sri Yukteswar y le dice a Sri Yukteswar que le iba a traer a un discípulo, el cual iba a traer las enseñanzas del Kriya Yoga a Occidente. And that was Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda met Sri Yukteswar, studied with him, lived with him for 10 years in his ashram. And then in 1920 he came to the United States to bring meditation and yoga here. Y así es como aparece Paramahansa Yogananda, que en el libro se explica bien cómo él encuentra a Sri Yukteswar. Y estudia con él por 10 años y aprende de todas las enseñanzas de Kriya Yoga, se hace un discípulo muy serio.
casi lo termino, porque era más importante para él la meditación que los estudios, pero o sea, le dice, no, tú tienes que seguir estudiando en la universidad y tienes que estudiar porque él sabía que lo iba a mandar a Occidente. Entonces tenía que ser una persona que tuviese una buena enseñanza, que hablara buen inglés y que supiera cosas más que la meditación, porque eso se ve bien, ¿no? And so in 1920 he came to Boston and brought meditation to the West. And really, if it weren't for him, many of these teachings we wouldn't have over here, or it would have taken more time for them to come. Y en 1920, Yogananda llega a Boston y si no fuese por él quien trae las enseñanzas, quizás no estarían las enseñanzas en Occidente, o quizás se hubiesen demorado más en llegar. Pero es él quien trae las enseñanzas puras de los maestros. Es el primer personaje que trae las enseñanzas del yoga como filosofía y meditación a Occidente. Un poco asana también, en realidad, sí. pranayama. Sí. Entonces, so Yogananda had many disciples as well. One of them is our guru, Roy Davis, who hitchhiked out to, he read autobiography when he was 18 on a farm in Ohio and knew that was his path. He hitchhiked out to Los Angeles when he was 18 and lived with Yogananda for 4 years before he died. Y Paramahansa tiene muchos discípulos en Boston, California, y Roy lee autobiografía de un yogi cuando tenía 18 años y se decide a ir a estudiar con él. Y hace dedo de Ohio a California. Tuvo que cruzar casi todo Estados Unidos para llegar. Y estudia con Paramahansa Yogananda por 4 años, hasta que Paramahansa deja su cuerpo. And he eventually started his own center in Georgia, and that's how we came to know him. Y Paramahansa al estudiar Roy, al estudiar con Paramahansa, también adquiere ya como la gracia de poder enseñar las enseñanzas de Paramahansa tal cual Paramahansa se las enseñó a él. Entonces, estas tradiciones, como decía Chris antes, van de un gurú o de un profesor a un estudiante. Y se traspasa esa enseñanza directamente. Y luego lo mismo se hace con el siguiente estudiante. Y así va, tradición en tradición, maestro, estudiante, maestro, estudiante. Y Roy a él se le dio la gracia de ser ministro de la tradición de Kriya Yoga y de enseñar. Entonces, él es nuestro profesor y él también está haciendo lo mismo, está traspasando las enseñanzas del Kriya Yoga puras y tal cual les fueron enseñadas a él por los gurús. Y eso es lo que ustedes van a recibir hoy día, las enseñanzas directas. And so I was in a bookstore in the town where we live, and I saw this picture of Yogananda, and his eyes just caught me. I'd never even heard of this book, I don't think. But I just saw the book, I saw his eyes, and I just had to buy it. I read it in 5 days. Dice que estaba en una librería un día y que ve el libro en la librería y que le llamaron la atención los ojos de Paramahansa. Nunca había escuchado nada de Paramahansa Yogananda. Y le llamó la atención, como que fue hipnotizado por los ojos y compré el libro y se lo lee en 5 días. And then I asked the universe to bring me a guru like Paramahansa to teach me. And within a week, I picked up a magazine and saw an advertisement that said Roy Eugene Davis, direct disciple of Paramahansa Yogananda, and he had a center an hour from where we live. And there was an advertisement for a retreat, so we went. Sí, entonces dice Chris que termina el libro y le pide al universo que le traiga un gurú, como no sé cuántas del libro también, cuando pide un gurú como un profesor. Y toma una de esas revistas como El Mundo Nuevo que les pone el reflejo y sale un aviso del centro de retiro de Roy ofreciendo retiros de meditación. Y decía Roy James Davis, discípulo directo de Paramahansa Yogananda. Entonces así fue como llegamos al centro, a conocer a Roy. And so we
to a weekend retreat there, and the first time I sat in the meditation hall, I remembered having been in his presence before and recognized everything. And eventually, when I was initiated and started doing the practices, it was like it was like a review. I wasn't learning them for the first time, it all came back to me. Y dice que la primera vez que entra al centro de meditación o como al hall, como que sintió, ¿no?, que ya había estado ahí, como que ya conocía a Roy. Y cuando también recibe las enseñanzas de Kriya Yoga, como le pasa a la Giri, en vez de como sentirlas nuevas, fue un sentimiento de que ya las sabía, estaba ya repasando. Entonces estaba ese sentimiento de que ya había estado con la tradición desde antes de alguna otra encarnación. And so Roy, there's just very few people that are still alive that actually taught or learned from Yogananda. He is the only living guru left that actually was taught directly by Yogananda. Sí, hay poca gente que todavía vive, que estudió y que fue discípulo de Paramahansa Yogananda. Y Roy es uno de los pocos, es el único que vive aún, el único gurú maestro de la tradición que aún vive. And he's 84 years old. Tiene 84 años. And he's meditated for like 3 hours a day since he was like 18. Y medita todos los días por 3 horas desde que tiene 18 años. It's been my experience that he is a fully enlightened master, and we're very lucky, fortunate to have him as a teacher. Dice nuestra experiencia de saber de que y sentir que es un profesor, un gurú que está totalmente iluminado, y tener la suerte y la bendición de poder estar estudiando y tenerlo ahí como profesor, como gurú. And so he has, hundreds of, if not thousands of disciples, and a few of them decide they want to go further and become a minister. Y de los estudiantes que él tiene, que son alrededor de, bueno, si no cientos o miles de estudiantes, sí, porque tiene también seguidores en Italia. En Italia tiene Europa, Alemania, seguidores, sí. África. Sí. India, También. and so a few people that want to go further and carry on his teachings can become ministers through a process. Claro, y la gente de los estudiantes que quiere como seguir avanzando en las técnicas y enseñar las técnicas se hacen ministros. Se hacen ministros para poder enseñar la tradición. And when he thinks you're ready, he gives you his blessing to go ahead and initiate others. Y cuando él siente que estás lista o listo, te hace una iniciación o te da su poder, su permiso para que tú puedas enseñar. And so actually, they've all been doing, whether they knew it or not, the preliminary practices for Kriya Yoga, Nadi Shovana, Sushumna Pranayama, Soham Mantra. This is all like actually preparation for the higher practice. Entonces, So they're ready. entonces ya están listas. That's a good point. So it's one thing to read a book or to receive teachings, but realistically, there's something much deeper that happens between guru and student. Claro, sí. Es más profundo, porque como les decía, uno puede leer y seguir instrucciones, pero cuando se hace el traspaso de la conciencia y de esa energía, viene con más poder. So actually, the real yoga happens between guru and student, and it's actually a transmission of consciousness. And so this is the real yoga that has been practiced forever. Entonces se cree que es como el yoga real, porque hay un traspaso de conciencia, un traspaso de conocimiento. In these techniques of Kriya, there are other traditions that use something similar. I've studied the yoga of Tibet, and I've studied other
groups of yogis in the Himalayas, and they have similar practices. So these are the real ancient practices of the Himalayas. Dice que son las enseñanzas reales de los Himalayas porque ha hecho estudios y ha comparado lo de los tibetanos y lo de los budistas. No, well, Tibetans are Buddhists, but just other groups of yogis. Como otro grupo de yogis que hacen como prácticas similares, pero vienen de prácticas muy ancestrales. Entonces son las prácticas reales, que vienen de tantos años atrás, miles de años atrás. De biografía de un yogi. 1000 kriyas practicadas en un lapso de 8 horas y media le ofrecen al yogi en un día el equivalente de 1000 años de evolución natural. En 3 años, un Kriya yogi puede completar por medio de su propio esfuerzo inteligente los mismos resultados que la naturaleza alcanza al cabo de 1 millón de años.